Bueno, yo soy José, él es Carlos, como ya hemos comentado. Bueno, nos encargamos de una formación. Básicamente damos formación para auxiliares clínicos veterinarios desde cero, es decir, cogemos gente como cualquiera de vosotros que habréis empezado si sois auxiliares y les enseñamos desde cero. La característica que tenemos nosotros, los que no nos conozcáis, es que hacemos prácticas desde el primer día. Tenemos una formación que dura 25 semanas, que son 6 meses, y combinamos teoría y práctica desde el primer día. Es decir, focalizamos mucho el aprendizaje por medio de la formación práctica. Al final, como todos habréis hecho en prácticas o los que trabajéis, como, por ejemplo, Rubén, veo que me había mandado el correo desde AUNA, que Carlos y yo los dos vivimos en Valencia, con lo cual también debes de estar tú cerquita. Sí, estoy Y, en la Pobla. Entonces, entendemos que el día a día de cualquier auxiliar es la parte práctica, con lo cual lo que intentamos darle un poco la vuelta a la formación. Utilizamos la formación práctica que ayude al estudio teórico. Obviamente, teoría hay un montón, una barbaridad, pero como la práctica siempre corre mucho más que la parte teórica, al final no es que acaben nuestros alumnos sabiendo lo que están estudiando, pero sí que lo entienden en el momento lo están estudiando. Es decir, ya comprenden lo que llegan. Siempre les pongo el mismo ejemplo, que cuando llegan al tema 5, que dan quirófano, pues ya están cansados de entrar en quirófano, de limpiar instrumental, de conocer instrumental. Entonces, bueno, esa es nuestra forma de entender la formación con vistas a luego una salida a futuro laboral, profesional, que se necesita más el trabajo con las manos que no tanto el conocimiento teórico, porque siempre digo lo mismo. Lo tenéis que saber, pero nos van a preguntar, oye, ¿sabes hacer de esto? No, si lo sabes hacer, pues siempre se valora mucho mejor saberlo trabajar con las manos que simplemente tener un conocimiento teórico que luego no se puede aplicar. Entonces, así, a grandes rasgos es como nosotros formamos y, bueno, tenemos un temario práctico establecido fijo con los centros, que eso es algo que normalmente nos llega a gente que ya se ha formado, que está interesada en formarse, que luego cuando va a hacer la formación práctica, pues bueno, no les acaban enseñando, les siguen dando vueltas y nosotros tenemos centros concertados donde tienen un contrato con nosotros en el cual se comprometen a enseñar al alumno todo lo que está establecido en ese temario práctico. A su vez quieren tener alumnos, que creo que también es muy importante, pues como comentaba antes Sol, porque quieren tener gente que enseñar. Entonces lo que hacen es enseñarles, no los tienen dando vueltas. Los tienen en quirófano, intentan aprovecharlos y estrujarlos al máximo. Con lo cual entendemos que al final es un beneficio o una garantía para nuestros alumnos el que van a salir sabiendo que han aprendido el día a día de un centro veterinario. Para hacer lo mismo en la parte teórica, nosotros utilizamos una plataforma online desde hace un montón de años y en este caso pues tenemos a Carlos. Carlos es veterinario con más de 25 años de experiencia en clínica propia. Ahora es profesor en Valencia, hay 2 universidades de veterinaria. Él es profesor en una de las universidades, lleva más de 10 años dando clase. Es especialista en anestesia, además de gestión veterinaria y un poco más de concepto de la veterinaria en general. Le gusta mucho dar clase. Yo digo que es demasiado benevolente porque mira mucho por los alumnos a la hora de corregir y estas cosas, pero bueno, en definitiva es buena gente, le hemos cogido cariño y lo tenemos. Aunque le decimos siempre que es un señor mayor, pero es un señor mayor que sabe mucho. Y bueno, es verdad que hoy hace lo que a él le gusta, que es hablar de anestesia, con lo cual espero que os guste este ratito. En teoría o en principio la idea es poder dar más clases, viendo las clases que tenemos grabadas para nuestros propios alumnos con empresas que colaboran con nosotros o clases con temas que sé que os van a interesar seguro. Entonces, estar pendiente de nuestras redes sociales. No sé si habéis visto en el Instagram que os hemos dejado como una especie de cuestionario o cosas de hacer la gracia, de ver si estáis atentos y luego rellenarlos, algo muy facilito. Y bueno, como le comentaba a Rubén al principio, en cuanto tengamos las 2 clases dadas y la grabación preparada, os la haremos llegar por correo electrónico un enlace y un enlace de la infografía que Carlos se lo explicará esta tarde para que lo tengáis. Y bueno, sobre todo agradeceros el ratito que vais a pasar con nosotros y espero que os parezca interesante. Os dejo ya con Carlos. Muy bien, gracias, José. Y luego, como digo mucho en clase, y lo siento, Rubén, tú y yo somos una más, porque la mayoría son mujeres. Yo siempre digo, y porque me rima y me funciona bien, que no hay pregunta tonta, sino tonta que no pregunta. Así que luego, cuando acabe, todas las dudas que tengáis, no tengáis ninguna vergüenza en preguntar. Por sencilla o no penséis que vamos a pensar que es una pregunta que no tiene, que es demasiado sencilla. Por sencilla que sea, la preguntáis, que no pasa nada. En cualquier caso, perdona, Carlos, antes de que empiece, lo podéis escribir si queréis en el chat, que yo ya estoy pendiente aquí con papel y boli y voy apuntando más que nada luego para que no se nos pase ninguna duda ni ninguna cosa y no os quedéis con algo de, uy, me hubiese
gustado Perfecto. saber algo y no lo han preguntado, ¿vale? Yo estaré Exacto. pendiente y voy copiando. Tampoco es mucho rato, así que luego preguntáis. Vale, pues voy compartiendo la presentación y empezamos. Yo os voy a quitar todas las caras, así que de momento, porque si no, no veo la presentación, y comparto y empezamos. Bueno, vamos a hablar de cómo se realiza el procedimiento anestésico en la clínica veterinaria con animales de compañía, con los animales que solemos ver en nuestras clínicas. Voy a hablar sobre todo de perros y gatos, aunque sabéis que cada vez más hay animales exóticos en las clínicas, conejos, hurones y demás, pero lo voy a centrar y lo voy a focalizar en los animales, en perros y gatos. El procedimiento anestésico, ahora voy a explicaros un poco por encima las fases que hay y luego iremos una por una, iremos explicándolas un poco más. Tiene 5 fases y la primera es la evaluación preanestésica. En la evaluación preanestésica lo que necesitamos primero que nada es conocer el estado de salud del paciente, porque luego lo vamos a poner fármacos que probablemente lo van a desequilibrar, con lo cual tenemos que saber bien primero cómo está su estado de salud y en esta fase, al final de todo, lo que hacemos es decidir qué protocolo anestésico, qué fármacos y cómo los vamos a poner. La segunda fase es la fase de preanestesia, en la que preparamos al paciente. La fase de preanestesia no es solo la fase de premedicación, sino que primero tenemos que preparar al paciente, tenemos que estabilizarlo si llegara desestabilizado y tenemos que establecer un ayuno tanto de agua como de comida. Y ya cuando todo esto lo tenemos preparados, cuando ya ponemos los fármacos para la sedación y la analgesia en primer lugar, que es los que decidimos cuando decidimos el protocolo anestésico, que como la evaluación preanestésica puede ser el mismo día o puede haber sido algún día anterior, pues lo decidimos en la evaluación y a partir de aquí empezamos a aplicar los fármacos. En esta primera fase de preanestesia son de sedación y analgesia. En la tercera fase es la de inducción, en la que hacemos pasar al animal de un estado de consciencia a un estado de inconsciencia, un estado de que está dormido, se llama hipnosis, para poderlo intubar. En ese momento, cuando el animal ya está inconsciente y ha perdido los reflejos, es cuando lo podremos intubar. A partir de ahora es cuando ya realmente podemos hacer la cirugía y entramos en la fase de mantenimiento. Es la fase en la cual tenemos un plano estable de profundidad anestésica para que el animal no tenga tenga la hipnosis suficiente y no tenga ningún reflejo o no tenga, a ser posible, dolor. Y luego veremos que, como no hay anestésico ideal, tenemos que combinar distintos fármacos para dar analgesia, relajación muscular, hipnosis y demás. Como decía, en esta fase se realiza la cirugía y tenemos que estar pendientes no solo de la anestesia, que es muy importante, pero también de lo que están haciendo en cirugía. Porque es verdad que el plano de anestesia, el plano anestésico, varía en función de la estimulación quirúrgica y en función del dolor. Tenemos un control de la hipnosis, de cómo de dormido está el animal, un control de la analgesia, porque aunque le hemos puesto analgésicos, puede necesitar más. Por supuesto, un control de las constantes vitales. Vamos a ponerle fármacos que van a deprimir al paciente y vamos a quitarle sus reflejos y su compensación, con lo cual tenemos que compensarlo nosotros y tenemos que estar pendientes de qué es lo que pasa con este animal, cuáles son sus constantes vitales para poderlo mantener en un estado de salud correcto. La última fase es la fase de recuperación, que comienza cuando disminuye la concentración de anestésico en el cerebro y para que ocurra eso lo que hacemos es que eliminamos la administración de anestésicos. Lo más habitual en las fases de mantenimiento en la mayoría de las clínicas es que tengamos anestesia inhalatoria, entonces cerramos el vaporizador en función de que tengan isoflurano, que es el morado, o sevoflurano, que es el amarillo, pues da igual. A veces los aparatos, las máquinas de anestesia tienen los dos vaporizadores, se mira el que está abierto y se cierra. Y esta fase de recuperación termina cuando el animal está completamente despierto. Cuando ya su cerebro dice hola, dice que está aquí, es cuando termina. Y por último ya es cuando damos de alta al paciente. Este paciente que ya se puede ir, y he puesto el dibujo a conciencia, el animal se puede ir andando. No deberíamos devolver un animal y darle el alta cuando todavía está dormido y no es capaz de caminar por sí solo, aunque
vaya un poco todavía, tenga incoordinación todavía y no se pueda mover del todo bien, pero por lo menos que ya esté andando y que veamos que está bastante despierto. Esta es la primera imagen, la primera diapositiva, digamos, de la infografía del procedimiento anestésico que vais a tener, que es donde más o menos os explicamos las fases que hay y un ligero resumen de cada fase lo que contiene. Si entramos ya en la primera fase, que es la de evaluación preanestésica como tal, en esta evaluación preanestésica, como os he dicho antes, tenemos que hacer un conjunto de procedimientos para conocer y para evaluar el estado de salud del animal que queremos anestesiar. Porque si está sano, podrá reaccionar mejor a los fármacos, y si no está sano, tenemos que tener mucho cuidado con qué fármacos le ponemos. El estado de salud del animal, el estado de equilibrio del animal, el estado del equilibrio del medio interno respecto al medio externo se llama homeostasia. Y en cualquier momento de la anestesia, en realidad en cualquier momento de la medicina que hagamos con nuestros animales, pero en anestesia todavía es más importante, tenemos que vigilar esa homeostasia, que si la habéis estudiado un poquito sabéis que contempla el equilibrio hídrico, el equilibrio electrolítico, la temperatura, el metabolismo, los mecanismos de compensación, la circulación, el equilibrio ácido-base, vamos, todo lo que los mamíferos necesitamos para poder vivir. Esta fase nos sirve para saber realmente cuál es el estado de salud de este animal y, sobre todo, para diagnosticar enfermedades que no tengamos, o sea, que no sean visibles, que no sean fácilmente visibles y que nos puedan complicar después esa compensación de la homeostasia y que nos puedan dar problemas durante la anestesia. También vamos a conocer, o vamos a intentar conocer en la evaluación preanestésica, y lo sabremos cuando sepamos la intervención que le vamos a hacer, la naturaleza de esta intervención, si va a ser urgente, si no va a ser urgente, si es una cirugía, digamos, rutinaria. No hay ninguna cirugía que sea fácil, no hay ninguna cirugía que sea realmente una cosa que no hay ningún problema con esta cirugía. Todas las cirugías pueden tener complicaciones, como todas las cirugías pueden tener complicaciones, incluida una castración de un perro o de un gato macho. Pueden tener complicaciones, todo esto tenemos que conocer, tenemos que saber qué puede ocurrir y tenemos que prever esas complicaciones por si acaso pasaran de verdad, para que no para que no generen un problema muy grande en el paciente y lo podamos controlar. Con esta evaluación preanestésica también vamos a determinar el riesgo anestésico. Ese riesgo anestésico va desde ASA 1 a ASA 5 y con esto determinamos realmente cómo de complicada va a ser la anestesia y cómo de complicado es el animal. Y por esto podremos dar un pronóstico, es decir, una previsión de la evolución del animal en función de este riesgo anestésico. Y al final, como decía antes, lo que hacemos es que elegimos el protocolo anestésico más adecuado. Muchas veces, muchos compañeros me preguntan, y a veces algunos auxiliares me preguntáis, oye, ¿pero por qué me dices esto si al final siempre usas lo mismo? ¿Por qué no me dices qué protocolo usas? Pues porque realmente el protocolo no solo incluye los fármacos que vamos a poner, que casi siempre usamos alfa-2, opiáceos, propofol, alfaxan, a veces atropina, el isoflorano, el sevoflurano, casi siempre usamos eso, pero en cada paciente le vamos a poner una dosis distinta, vamos a utilizar una vía quizá distinta. A algunos pacientes que les podemos poner la premedicación intramuscular, otros que, porque le tenemos que poner la premedicación intramuscular porque no se dejan buscar una vía, pero a algunos otros les podemos poner a lo mejor la premedicación vía intravenosa. Ahí va a cambiar mucho la dosis. El tiempo de cuando empieza a hacer efecto se llama tiempo de latencia, va a cambiar mucho en función de la vía. Y en función del carácter del animal le pondré más o menos dosis, con lo cual cambia mucho, usamos más o menos los fármacos, pero cambiamos dosis, cambiamos vías, cambiamos forma de administración, cambiamos cuándo los ponemos, esperamos más o menos tiempos de latencia. Al final decidimos prácticamente exactamente lo que vamos a hacer con cada fármaco. Y lo último que no, entre comillas, no pertenece a la ciencia de anestesia, pero que no es menos importante, es que hay que informar al propietario sobre los riesgos. El no te preocupes que no pasa nada
es un peligro muy grande, porque es mentira, sí que puede pasar algo. Realmente las estadísticas en anestesias y en cirugías, por ejemplo, preventivas de castraciones o de esterectomías, las estadísticas son muy bajas, pero es mentira que no va a pasar nada. Yo esto siempre se lo digo a los clientes. Mira, la probabilidad de que tu animal tenga algún problema en la anestesia o en la cirugía para esta cirugía es muy baja, es del 0,5%, pero para mí, que hago muchas cirugías al cabo del año, realmente sí es el 0,5%. Cuando tú eres propietario de un animal y solo tienes un animal, si te toca a ti no es el 0,5%, es el 100%, porque es mi animal. Entonces no podéis decir no te preocupes, no pasa nada, porque no es verdad. Hay que decirles que el riesgo es bajo, pero que pueden ocurrir cosas. Y hay gente que me dice, uy, si me dices eso, pues entonces no lo opero. Hombre, a ver, si hay que operarlo, se opera. Y no te puedo decir no pasa nada. Hay que informarte de que realmente puede tener un pequeño riesgo. Porque si no lo avisamos, luego te pueden decir no me avisaste y luego hay problemas legales, incluso hay problemas judiciales. ¿Cuáles son los pasos de la evaluación preanestésica? ¿Qué hacemos para hacer una evaluación preanestésica? Lo primero, hacemos una reseña del animal. La especie, la raza, el sexo, la edad, la condición corporal. ¿Por qué? Porque todo esto influye mucho en cómo le va a funcionar la anestesia. No es lo mismo anestesiar un gato de estos recogidos de la calle, que es un poco hijo del mal, hijo del demonio, que es súper agresivo o con mucho miedo, que anestesiar a un perro que es muy bueno. Y vosotros probablemente vais a trabajar siempre con este tipo de animales. Bueno, y en la clínica os pongo también, no es lo mismo anestesiar a un gato o un perro, perdón, un perro bueno, que un conejo, que son súper nerviosos y tienen mucho miedo, o que un hurón. Y si nos vamos fuera de la clínica de pequeños, no es lo mismo anestesiar a un perro que una vaca o que un caballo. Así que es importante la especie. Dentro de los perros o los gatos, más los perros que los gatos, la raza también es importante. Los galgos son mucho más sensibles a la anestesia y los perros normales, dólicocefálicos, mestizos, bueno, pues tienen su respuesta más o menos normalizada a la anestesia y sin embargo un brachiocefálico, un bulldog, un carlino, aparte de que la reacción a los anestésicos es distinta, tenéis la complicación enorme de cómo respiran de mal y cómo les cuesta respirar. El sexo no es muy importante, en teoría los machos enteros tienen el metabolismo basal un poquito más alto que las hembras y tienen el metabolismo más rápido, con lo cual eliminan antes los fármacos, pero prácticamente no se nota. Y en cuanto a la edad sí es importante porque los muy jovencitos no tienen el hígado maduro, que es donde se van a detoxicar los fármacos, donde se van a metabolizar los fármacos. Además de no poder metabolizar, no tienen reserva de glucógeno. El glucógeno es el acúmulo de glucosa que tenemos en el hígado y tienen tendencia a las hipoglucemias muy fácilmente. Y los animales muy mayores tienen en el hígado ya los hepatocitos tan viejos, hay más fibrosis y metabolizan también peor. La condición corporal, pues la mayoría de los fármacos, primero antes de hacer efecto, pasan por la grasa. Si el animal está muy delgado, tendrá una concentración plasmática de fármaco mucho más alta en proporción, y si está obeso va a tener mucho fármaco en la grasa, no le va a hacer efecto, entonces te dicen, ponle más que no le hace efecto. Sí, tú ponle más, ponle otra vez, que verás lo que pase cuando se libere de la grasa. Tendrás una intoxicación, así que con eso hay que tener mucho cuidado. Hacemos una anamnesis, preguntamos las enfermedades que han tenido previamente, los tratamientos que han tenido, si ahora mismo tienen alguna enfermedad y están en tratamiento para algo, por las interacciones con los fármacos anestésicos, porque esa enfermedad puede trastocar un poco la homeostasia. Si tenemos un animal que tiene una insuficiencia mitral, hay que tener mucho cuidado con qué fármaco le ponemos, porque si le ponemos un alfa-2 que le provoca una vasoconstricción muy severa, le va a desestabilizar el corazón y podemos tener un edema de pulmón. Así que es importante saber lo que tiene el paciente para elegir qué fármaco le ponemos. Hacemos la exploración física completa, ordenada y sistemática, vemos qué le pasa, cómo está el animal, exploramos sus mucosas, sus ganglios, tiempo de reino capilar, vemos cómo funciona en realidad. Lo que necesitamos es que llegue oxígeno a todas las células para que ese oxígeno con glucosa produzca energía. Entonces tiene que funcionar bien. Lo que más tiene que funcionar bien es el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. El oxígeno entrará por el sistema respiratorio y una vez en sangre hay que repartirlo. Entonces, si tenemos algún problema respiratorio, alguna obstrucción, alguna neumonía
y el oxígeno no llega bien, o tenemos un corazón que no bombea bien, o tenemos unos vasos que no distribuyen bien, no nos va a llegar el oxígeno y se nos van a acabar muriendo primero las células, luego órganos y luego el paciente. En una evaluación preanestésica tenemos que hacer sí o sí pruebas complementarias para, más que para confirmar que cuando hacemos una buena exploración física tenemos un 90% del diagnóstico, tenemos que hacerlas para descartar que haya otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades hepáticas leves que no veríamos si no la vemos con una bioquímica, por ejemplo, o hacemos radiografías para ver si, aunque hayas auscultado esos pulmones y ese corazón lo hayas auscultado bien, pues que puedas ver algún signo en las radiografías del tórax que te digan que tienes algo más ahí. Con esto clasificamos al animal en el riesgo ASA, como os he dicho antes, de 1 a 5. El 1 es animal sano, el 5 es animal moribundo, tiene una esperanza de vida de menos de 24 horas, o me operas o me muero, y si no me operas me voy a morir. Y excepto al 1, le añadimos la E de emergencia cuando el caso es urgente. Y luego, por la edad que os he dicho al principio, los animales muy jovencitos, en los cachorros menores de 4 meses, y los animales, bueno, esto ya depende de la raza, ¿no? En perros grandes a partir de 7 años, en perros pequeños a partir de 10 y en gatos a partir de 12 más o menos, le añadimos una puntuación más, uno más al ASA que tenga por la edad. Un 2 de 14 años va a ser un 3, o un 2 de 4 meses va a ser un 3. Entonces, siempre por eso, porque el hígado no metaboliza bien, no hay glucosa suficiente, porque no hay glucógeno, y esto nos puede complicar, nos va a complicar la anestesia y la compensación del paciente. Como decía, establecemos el protocolo anestésico, decidimos qué fármacos, qué le vamos a poner, cómo se lo vamos a poner, ya sabemos cómo es el paciente, si es más o menos nervioso, si le vamos a poder poner una vía o no, si le vamos a poner intramuscular, la dosis y todo. Esta es un poco esta es la diapositiva que os explica un poco lo que os acabo de decir. Bueno, un poco bastante resumido, pero ahí lo tenéis. Como habéis escuchado la explicación, pues tenéis ahí el guión de la evaluación preanestésica. La segunda fase, que es la fase de preanestesia, empieza con la preparación del paciente. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente en caso de que venga inestable. Por ejemplo, una perra que llega con una piómetra y está un poco descompensada. Pues hay que ponerle fluidos porque, como os decía antes, el sistema cardiovascular tiene que funcionar bien. Si tiene una hipotensión porque ha perdido líquido, ha perdido agua en el plasma y tiene una hipovolemia, no va a llegar bien la sangre a todas partes, no va a repartir bien el oxígeno. En el momento en que anestesise este paciente, como además lo deprimimos su respiración, va a entrar menos oxígeno y entonces se nos puede morir. Y me han contado algunos casos en algunos compañeros que se les han muerto animales al minuto 8 de cirugía por no haberlo estabilizado correctamente. Tenéis un montón de fluidos, si habéis estado en clínica ya, veis ahí que tenéis los cristaloides que son agua con electrolitos, luego los coloides son, o bien el mejor coloide de todos es el plasma natural, y luego tenemos hemoderivados, tenemos plasma, tenemos sangre. La sangre normalmente, desde hace mucho tiempo, tanto en humana como en veterinaria, se le extrae el plasma y se hace un concentrado de Matías porque aguanta mucho mejor. Antiguamente una bolsa de sangre completa duraba 20-25 días y ahora un concentrado de Matías bien conservado y bien separado el plasma y con el conservante adecuado dura 45 días. Tenemos que darle oxígeno, pues porque si tenemos un problema de hipovolemia, tenemos una falta de plasma o tenemos una falta de sangre, si le aumentamos el oxígeno en sangre, vamos a poder repartir mejor o más oxígeno, va a llegar más oxígeno a las células. A lo mejor hace falta, por ejemplo, esta piómetra o este animal que venga con una infección severa, pues a lo mejor hace falta darle antibióticos. Si vienen con hipotensión, hay que darles vasopresores. Al final lo que queremos conseguir es que el sistema cardiovascular funcione bien, que el corazón funcione bien, que los vasos tengan su capacidad de controlar la presión ellos mismos y que tengan la cantidad de volumen suficiente para que se pueda repartir bien la sangre, ¿vale?
Si no viene inestable y es una cirugía programada, hay que hacer un ayuno. Hay que hacer un ayuno de comida entre 8 y 12 horas en los adultos y en los pediátricos de 4. Acordaros que no tienen glucógeno, con lo cual no tienen glucosa, con lo cual un ayuno prolongado les va a provocar hipoglucemias bastante severas. Y las células necesitan glucosa y oxígeno para producir energía. Si no tienen glucosa, no van a producir energía tampoco. Hace falta glucosa, igual que hace falta oxígeno. Así que hacemos un ayuno de comida de 8 a 12 horas en adultos y de 4 horas en pediátricos y de agua 2 horas. ¿Por qué? Porque si el estómago tiene contenido y el animal, cuando lo estamos sedando o lo tenemos anestesiado, o bien vomita o bien refluye contenido del estómago, puede llegar a la laringe, de la laringe pasar a la tráquea y devolvemos una castración de un macho con una cirugía muy bonita, muy bien hecha, pero una neumonía por aspiración, que es una complicación muy grave. Y es una complicación que es culpa de que no hemos cuidado, es culpa de la clínica, que no hemos cuidado que no haya comida y agua en el estómago. Los fármacos, como os he dicho antes, no existe el anestésico ideal. Como no existe el anestésico ideal, hay que combinar fármacos. Y cuando combinamos fármacos, bueno, ahora os lo explico. Fármacos de sedación, podemos poner fármacos de sedación, fármacos de analgesia. En analgesia tenemos los opiáceos, los anestésicos locales y los AINES. Y muchas veces ponemos los tres. Damos AINES si el animal está bien, no tiene problemas de riñón y tiene la presión bien, los damos antes de la cirugía, porque la ruta del dolor, la estimulación del sistema nervioso que percibe el dolor es muy complicada, tiene muchos pasos, tiene muchos receptores y cuantos más fármacos utilicemos en distintos sitios, mejor analgesia vamos a hacer. Entonces, los AINES están contraindicados cuando hay un fallo renal o cuando hay hay mala presión sanguínea, pero si el animal está sano, le podemos dar AINES antes de la cirugía, que van a actuar de forma que, como no se inflama el tejido o se inflama menos, ya en la primera fase, que es la estimulación de la fibra nerviosa, se estimulan menos. Los anestésicos locales, si los podemos utilizar, funcionan muy bien. Ahora mismo en veterinaria se hace una anestesia locorregional fantástica, incluso ecoguiada, y podemos poner anestésico alrededor de los nervios de un montón de sitios del cuerpo y ayudan una barbaridad a la analgesia. De hecho, si la técnica de la anestesia locorregional en la clínica la dominan mucho, conseguimos evitar poner opiáceos. ¿Y por qué? Me diréis, porque los opiáceos son los mejores analgésicos. Sí, pero los opiáceos tienen contraindicaciones en casos de oncología. Está demostradísimo en humana y en veterinaria cada vez hay más estudios que dicen que los opiáceos favorecen la metástasis de tumores. Así que en una cirugía con un animal que tenga un tumor no conviene usar opiáceos porque favorecen la metástasis. Y luego además tiene otros, que nosotros en veterinaria tenemos menos problemas que en humana, tiene otros inconvenientes y es que producen dependencia, producen adicción y producen taquifilaxia. La taquifilaxia es que cuando vas poniendo el animal se acostumbra y necesita más dosis para el mismo efecto. La verdad es que esto ocurre cuando se usa mucho en un paciente, pero esto en hospitales donde se hospitaliza y hay animales muchos días hospitalizados sí puede llegar a ocurrir, pero para una cirugía normal que lo uséis y lo entregáis al cabo de un tiempo y como mucho repetís al día siguiente, no suele aparecer. Pero bueno, cada vez más se desarrolla la anestesia local por aquello de que los opiáceos dan problemas. Si combinamos todos estos fármacos, lo que hacemos es una anestesia balanceada. ¿Qué significa esto? Que ponemos menos dosis de cada fármaco porque se hacen sinergia entre sí, estamos más lejos de la dosis tóxica de cada uno y el efecto sinérgico, la suma de los efectos, es mejor que cuando usamos uno solo. Así que hay que intentar combinar fármacos en la medida de lo posible. ¿Cuáles son los sedantes? Los primeros, las fenotiacinas, el representante más extendido en Europa ahora mismo es la cepromacina. En veterinaria es un sedante ligero, produce una sedación de ligera a moderada y a las dosis de prospecto es muy vasodilatadora. En dosis que no son de prospecto, que son las que usamos menos ahora, al hacer anestesia balanceada,
producen menos vasodilatación, pero producen. ¿Esto qué ocurre? Pues que si tenéis un animal que ya viene con problemas circulatorios, porque tiene un shock, porque está con una septicemia o por lo que sea, no conviene usarla, porque le vais a provocar una vasodilatación, con lo cual no va a repartir bien la sangre. Y además, en los animales pequeños de tamaño, no solo de edad, sino de tamaño, la piel en proporción es mucho más grande que el volumen que tiene el animal. La piel es la que intercambia calor con el exterior y al provocar vasodilatación hay mucha sangre en la piel y pierden mucho calor. Tenemos hipotermias bastante severas. Hay que cuidarlos mucho, hay que taparlos, hay que ponerles mantitas térmicas y cuando usamos la cepromacina es más importante tener mucho cuidado con esto. Luego tenemos los agonistas alfa-2 adrenérgicos, que se les llama habitualmente alfa-2, pero son agonistas del receptor alfa-2 adrenérgico. ¿Por qué digo esto? Porque los receptores adrenérgicos provocan, cuando se estimulan de manera natural con sus neurotransmisores, provocan vasoconstricción y taquicardia. Entonces, cuando ponemos agonistas alfa-2 adrenérgicos, lo que vamos a provocar es una vasoconstricción, producen menos taquicardia, provocamos vasoconstricción, y cuando usamos la medetomidina y la dexmedetomidina, la vasoconstricción es tan severa que el corazón se cansa de empujar porque no le cabe la sangre cuando tiene que bombear, y lo que ocurre es que al cabo de un rato baja la frecuencia. Entonces, con la medetomidina y la dexmedetomidina tenemos una bradicardia refleja, tenemos una bajada de la frecuencia cardíaca que es refleja a la vasoconstricción. Sin embargo, son muy potentes como sedantes, además son dosis dependientes, con lo cual a más dosis, mayor sedación, pero cuidado, porque también provoca más vasoconstricción, también provoca más bradicardia y además deprimen el centro de la respiración, con lo cual provocan hipoventilación. Estos fármacos tienes que poner una dosis muy, muy alta para que el animal tenga una apnea, pero sí que respiran bastante menos, con lo cual, aparte de las complicaciones circulatorias y cardíacas, tenemos unos pulmones que, como mueven menos volumen, tenéis menos oxígeno. Así que importante en pacientes que están delicados tener mucho cuidado o no usarlos. Y luego tenemos un tercer grupo en pequeños animales que son las benzodiazepinas, diazepam y midazolam, que producen una sedación muy ligera, son muy seguros a nivel cardiovascular y respiratorio, no provocan depresión cardiovascular ni depresión respiratoria, pero la sedación es muy ligera. Y la ventaja también que tienen es que son relajantes musculares, y esto a veces nos hace falta. ¿Qué ocurre en un animal que es un animal sano y que tiene tendencia a ser nervioso? Que como la sedación es muy ligera, sienten que pierden un poco el control de su cuerpo y se excitan, y se produce una excitación paradójica, que se llama, que tú le has puesto un sedante y sin embargo se excitan. Y es porque, como la sedación es muy, muy flojita, en cuanto pierden un poco el control de su cuerpo se excitan mucho. Los usamos muchísimo en combinación o bien con los alfa-2 o bien con las fenotecinas para bajar dosis, y vienen muy bien. Las fenotecinas y los alfa-2 los usamos para ASA1 y ASA2, que no tengan complicaciones, que no tengan problemas circulatorios ni cardíacos, y las benzodiazepinas los usamos mucho para ASA3 y ASA4. Incluso las benzodiazepinas, el diazepam o el midazolam, lo usamos en ASA5 sin nada más que luego un opiáceo que es el fentanilo, y con eso muchas veces podemos intubar, no hace falta ni siquiera un inductor. Así que a veces nos viene muy bien en las benzodiazepinas un diazepam, por ejemplo, más fentanilo para intubar pacientes ASA5 críticos que están muy deprimidos. Como están muy deprimidos, su sistema nervioso central está muy deprimido, realmente no hace falta mucho para terminar de deprimirlos y para poder intubar. En cuanto a los analgésicos, tenemos los opiáceos. El primer grupo son los opiáceos, y tenemos tres grupos dentro de los opiáceos. Tenemos los agonistas puros del receptor mu, que son los más potentes, son los que más usamos, son los que mejor funcionan a nivel de analgesia, que son morfina, metadona y petidina en premedicación, y luego tenemos aquí el fentanilo también, que lo usamos casi exclusivamente intraquirúrgico o postquirúrgico. Como os decía, son los más potentes, la analgesia es muy buena, pero también produce una depresión respiratoria importante. Si combinas un agonista puro del mu más un alfa-2, la depresión respiratoria va a ser intensa. Luego tenemos los agonistas parciales del receptor mu, que a los que os gusten los gatos
Sabéis que se usa buprenorfina, el Buprex o Buprecare muchísimo en gatos. Yo le tengo un poco de manía porque la analgesia es menos potente que los agonistas puros del receptor mu. Tienen mucha mayor afinidad por el receptor, bloquean el receptor, desplazan a los agonistas puros, están unidos mucho tiempo y no dejan funcionar a los otros. Entonces, yo casi os diría que la buprenorfina, los agonistas parciales del receptor mu, los reservemos para postquirúrgico exclusivamente y cuando hay poco dolor. Y luego tenemos los los agonistas kappa, antagonistas del mu, que son prácticamente en España solamente existe el butorfanol. Hay otros más, que es la codeína y demás, pero la codeína se usa en jarabes de la tos, no existe para pincharla, para usarla en anestesia. Produce una sedación moderada, relativamente, o sea, de moderada a intensa, nos sirve muy bien para combinarlo con sedantes, pero no produce analgesia, con lo cual los agonistas kappa, el butorfanol, no lo vamos a usar. Y además, si fuera solamente agonista kappa y no fuera antagonista del mu, no pasaría nada. Pero el problema es que viene solamente butorfanol y es antagonista del mu. Con lo cual, si le pones luego un agonista del mu, no te va a funcionar, no te va a dar analgesia porque está bloqueando el receptor. Así que lo usamos exclusivamente el butorfanol para hacer diagnósticos, para hacer pruebas, como por ejemplo pueda ser una radiografía, porque un animal es nervioso, una ecografía, cosas así. Nunca se deben utilizar para anestesia, para cirugía. Anestésicos locales, como os decía antes, usamos muchísimo en bloqueos locorregionales. Tenemos la lidocaína, la bupivacaína. Hay más, está la mepivacaína también y alguno más, pero prácticamente usamos lido y bupi. Hacemos bloqueos, sobre todo ahora se hacen mucho los ecoguiados y funciona muy bien. Y luego, por último, los AINES, que también os he dicho antes. Tenemos dos grupos grandes de AINES. Los COX-1, COX-2 bloquean dentro de la ruta de las prostaglandinas que producen leucotrienos tromboxanos y prostaglandinas que son proinflamatorias o son citoprotectoras. Los que vienen de la COX-1 son citoprotectoras, mejoran la agregación plaquetaria, evitan, o si bloqueamos la COX-1, vamos a evitar la producción de prostaglandina, que es la responsable del moco gástrico, podemos provocar una úlcera gástrica. Las prostaglandinas que vienen de la COX-1 mejoran la perfusión renal, si la bloqueamos vamos a bajar la perfusión renal, por eso os decía antes que hay que tener cuidado cuando tenemos un problema renal, no usarlas. Y el carprofeno y el meloxicam, sabéis que se usan muchísimo en las clínicas, el metacam o el meloxicam se usa una barbaridad. Es verdad que son más afines por la COX-2, es verdad que bloquean más la COX-2, que es la que, de la cual salen todas las prostaglandinas proinflamatorias, pero también bloquean de manera relativamente importante la COX-1, que es de la que salen las protectoras. Se usa mucho, pero yo personalmente prefiero usar los COX-IPs, los COX-1, COX-2, bloqueo de la COX-1 frente a 500 veces, más o menos 400, 500 veces la COX-2, pero los COX-IPs es 1, 1250, 1, 1500, así que bloquea muchísimo menos la COX-1. Con lo cual tenemos menos riesgo de reducción de perfusión, menos riesgo gastrointestinal, menos riesgo renal y demás. Tienen mayor seguridad y tenéis unos cuantos, que es el filocoxib, mabacoxib, robenacoxib, y han salido bastantes más. Han salido algunos muy modernos que todavía son más específicos de una prostaglandina concreta, y ahora han salido también anticuerpos monoclonales que lo que evitan es el crecimiento de los nervios, sobre todo a nivel articular, con lo cual esto está avanzando a una velocidad enorme en cuanto a control del dolor en los animales. Tenéis aquí, esta sí que es una tabla un poco diabólica, tenéis aquí todo los fármacos que podemos utilizar con sus dosis. No os he puesto dosis en la presentación porque las tenéis en las tablas y no quiero aburriros con dosis, y tenéis ahí todo lo que podemos utilizar. Empezamos con la sedación en la columna de la izquierda y luego la analgesia, tenemos opiáceos, AINES, y no os he puesto los bloqueos locorregionales porque estos son distintos, hay que ponerlos con aguja cerca del nervio y bueno, pues no os los he puesto. En la fase de inducción
lo que hacemos es, en función del riesgo anestésico y del grado de sedación que hemos alcanzado con la premedicación, elegimos un fármaco u otro. ¿Para qué? Para provocar una hipnosis en el paciente y que nos deje intubarlo. El propofol, que es el que más se usa en la mayoría de las clínicas del mundo casi, es un fármaco muy bueno porque tiene una cinética muy predecible, funciona muy bien y da muy pocos problemas, pero tiene sus efectos secundarios. Y el primero es que, como lo administréis muy rápido, la concentración plasmática va a ser muy alta en un momento muy determinado y vais a provocar al perro o al gato una apnea. Así que se administra de forma intravenosa, lenta, y lo pongo en mayúsculas. Y como les digo a mis alumnos en la facultad, todo lo que es intravenoso es intravenenoso. Se mete diluido y lento, porque una concentración plasmática repentina muy alta puede daros problemas. Aparte de que una dilatación, una distensión de la vena por la que estáis metiendo el fármaco en un momento determinado puede provocar una reacción vagal y podéis tener un problema muy serio y podéis tener un susto muy grande. El propofol induce muy rápidamente, produce una inducción rápida, es de duración corta, dura aproximadamente 10 minutos, según el paciente 9 o 11, pero estamos ahí, y la recuperación es muy predecible, es decir, como la metabolización es muy predecible, como la eliminación es muy predecible, sabéis que cuando habéis puesto una dosis a un paciente, en 9, 10, 11 minutos se va a recuperar. Así que también, si luego vamos a mantener al paciente con propofol, hay que tenerlo muy en cuenta para repetir cuando toque. Yo siempre recomiendo, cuando se va a hacer un mantenimiento con anestesia intravenosa, que no se haga con bolos, que no se haga repitiendo las dosis, sino que se haga una infusión continua. Pero bueno, en caso de que sea una cirugía muy corta y tengáis que repetir, hay que estar muy pendiente. A los 7-8 minutos hay que estar muy pendiente del paciente, porque probablemente haya que repetirle entonces. Produce una depresión cardiovascular leve a moderada, que es dosis dependiente. La dosis del propofol, simplemente para que sepáis el rango, no para que os lo aprendáis, va desde 1 miligramo por kilo a 6 miligramos por kilo. Entonces, evidentemente, si usamos las dosis bajitas, porque la sedación que hemos alcanzado con la premedicación es muy buena, usamos 1 o 2 miligramos por kilo, la depresión cardiovascular va a ser mucho menor que si tenemos que usar 5 o 6 miligramos por kilo. Y sí que produce una depresión respiratoria muy intensa. Y aquí depende muchísimo de la dosis y de la velocidad. Si ponéis una dosis media a una velocidad muy rápida, la apnea está asegurada. Entonces yo, para fastidiar un poco a los alumnos en la facultad, siempre les pregunto, sobre todo cuando ya han hecho prácticas, si el propofol provoca apneas. Y me dicen todos, sí, sí, sí. Yo digo, o no, depende. ¿De qué depende? De cómo lo administréis y de la dosis que le pongáis. A mí prácticamente poniéndoles 1 o 2 miligramos por kilo, haciéndolo muy despacito, poniéndolo en 2 minutos, prácticamente ningún animal deja de respirar. ¿Que respiran mucho menos? Sí, pero que no dejan de respirar. Pero si lo ponéis muy rápido, el animal va a dejar de respirar, vais a entrar en pánico, vais a poneros muy nerviosos porque el animal no respira. Y es verdad que no respira. Entonces, tener cuidado con esto. Es muy seguro a nivel hepático y renal, la metabolización en parte es hepática y renal, pero no da ningún problema. Entonces, se puede utilizar en enfermos que tengan alguna patología hepática y en enfermos que tengan alguna patología renal. Pero aún así, aunque sea seguro, hay que tener mucho cuidado y hay que usar las mínimas dosis posibles. ¿Qué más tenemos? La alfaxalona, el alfaxan. El alfaxan es un poquito mejor que el propofol porque da menos depresión cardiovascular y respiratoria, y la ventaja también, se tiene que poner, si lo ponéis intravenoso, igual que el propofol, lento, pero tiene la ventaja de que también se puede poner intramuscular. El problema del intramuscular es que la dosis es mucho más alta y el volumen es mucho más alto. Entonces, en estos gatos inmanejables, en estos gatos agresivos, a veces les ponemos alfaxan, pero claro, el volumen que sale es grande. Entonces, ponerle a un gato de 3 kilos 2 mililitros de combinación de fármacos intramuscular, pues hombre, muy fácil y muy agradable para el gato no es. Como decía, el efecto es muy similar al propofol, la cinética también es muy similar, dura prácticamente lo mismo, también la recuperación es bastante predecible y la ventaja que tiene es que produce menos depresión cardiovascular y respiratoria. Me diréis, entonces, ¿qué inconveniente tiene? Pues tiene un inconveniente de que es bastante más dinero, vale 5 veces más que el propofol.
¿Qué pasa? Que a un gato le vais a poner, si lo ponéis intravenoso, le vais a poner 0,5, con lo cual estamos hablando de que la dosis de Propofol os sale por 20-30 céntimos y la dosis de Alfaxano sale por 80 céntimos. Tampoco es ninguna barbaridad. Pero en un paciente grande sí que os va a salir caro, y en un paciente que hagamos anestesia intravenosa y que pongamos una infusión sí que va a salir dinero. Pero si es un paciente complicado y hay que usarlo, hay que usarlo. Utilizamos mucho también las benzodiazepinas, el midazolam y el diazepam, como coinductores. ¿Qué son coinductores? Son fármacos que utilizamos junto con el inductor. ¿Para qué? Para que el efecto, igual que hacíamos anestesia balanceada con la sedación y con los inductores, y combinamos fármacos para reducir dosis, aquí pasa lo mismo. Si ponemos diazepam o midazolam en la inducción, bajamos la dosis del propofol y bajamos la dosis de la alfaxalona. Y esto nos puede venir muy bien. Y además, el midazolam solo dura 20 minutos, pero el diazepam dura hasta 4 horas. Dura 4 horas el efecto que más nos interesaría en este caso, que es la relajación muscular. El efecto sedante igual es menos y solamente es 1 hora, pero la relajación muscular es muy larga, con lo cual nos puede funcionar muy bien. Reducimos la dosis del inductor, mejoramos la calidad de la inducción y mejoramos la calidad de la intubación endotraqueal. Tener en cuenta que vamos a meter por una vía aérea un tubo de plástico que va a irritar y que va a provocar reflejo de tos. Entonces tenemos que estar seguros de que el animal está bastante dormido como para poder meter el tubo. Y en gatos, imprescindible poner lidocaína. Es más, diría que prohibido no poner lidocaína. ¿Por qué? Porque el gato no pierde el reflejo laríngeo y cuando lo intubéis, aunque esté bien dormido, va a tener reflejo, le vais a irritar la laringe, va a toser, le ponéis el tubo, o si hay suerte, si no hay suerte se colapsa la laringe, se cierra y no puede respirar. ¿Y ahora qué haces? Si hay un poco más de suerte, le metéis el tubo, hacéis la cirugía y cuando sacáis el tubo hay un edema de laringe, se colapsa la laringe y no puede respirar. A ver qué hacemos. Así que en gatos, obligatorio poner lidocaína. Se ponen 2, 3, 4 gotitas de lidocaína y listo. Y 2, 3, 4 gotitas de lidocaína. Los gatos tienen un hígado que metaboliza de forma distinta que los perros y la lidocaína la metabolizan mal. Así que dosis altas de lidocaína en gatos son tóxicas. El típico spray de lidocaína para poner en la laringe que vienen de Humana y que son al 10%, que son 100 miligramos por mililitro, le metemos al gato una pulsación que es medio mililitro, le hemos metido 50 miligramos, que está muy cerca de la dosis tóxica para un gato de 2 kilos. Así que cargamos de un frasco al 2% y nada, 0,2, 0,3 y le ponemos 3, 4 gotitas, 5 gotitas, 6 en los aritenoides y listo. Y con eso ya es suficiente. Si usáis una aguja de insulina, la gota va a ser mucho más fina, el chorrito va a ser muy fino y podéis apuntar mejor y podéis meter bien directamente la lidocaína sobre los aritenoides. Aquí tenéis las dosis de tanto los inductores Propofol y Alfaxan como de midazolam y diazepam y pasamos a la fase de mantenimiento. Es donde donde empezamos a administrar el anestésico general. Si inducimos con anestésico intravenoso y luego vamos a hacer anestesia inhalatoria, pues conectamos, después de haber puesto el tubo, conectamos la máquina, abrimos el oxígeno, abrimos el anestésico y metemos a través del circuito, a través del oxígeno y del aire, metemos el anestésico. Importante que sepáis, habéis visto antes los vaporizadores de sebo y de iso, el sevoflurano se codifica en todo el mundo de color amarillo, así que las botellas, los vaporizadores, todo va a tener color amarillo, alguna parte amarilla. En el vaporizador están en el dial, que abrís y cerráis, en la botella están en el tapón, que es esta botella, y además pone Sevoflo, y luego en las botellas de isoflurano y los vaporizadores de isoflurano tenéis un color morado, que en todo el mundo es morado, para que no nos podamos equivocar. Y de hecho, para que no haya equivocación, ahora prácticamente no, pero antes las boquillas para llenar los vaporizadores eran de distinto tamaño para que no te pudieras equivocar. Pero podemos hacer anestesia totalmente intravenosa, que es TIVA en inglés.
es el acrónimo de anestesia totalmente intravenosa. Y podemos hacer propofol o alfaxalona. Si hemos inducido con propofol, continuamos con propofol, no podemos poner alfaxalona. Y si hemos inducido con alfaxalona, continuamos con alfaxalona. Como os decía, se puede hacer en bolos. Yo solo lo recomiendo hacerlo en bolos, es decir, dosis repetidas de la dosis que le tocaba. Solo lo recomiendo hacer en bolos cuando la cirugía va a ser muy corta, y si la cirugía va a ser larga y hay que estar pendiente de la cirugía, yo recomiendo siempre en infusión continua. Tenéis un plano anestésico mucho más estable porque vais metiendo la dosis de reposición del nivel plasmático constantemente y no nos baja la concentración y no nos baja el plano anestésico. Y además, durante el mantenimiento hay que hacer analgesia intraquirúrgica. ¿En función de qué? En función de que el estímulo quirúrgico o cómo le haya funcionado la que hayáis puesto en premedicación, lo recomiende o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo mismo, hacemos con infusiones continuas para evitarnos la administración repetida de fármacos para que no se nos pierda el plano analgésico. Tenéis combinaciones de morfina, lidocaína, ketamina, la primera, fentanilo, lidocaína, ketamina, la segunda, y metadona, lidocaína, ketamina. Pero acordaros que en gatos la lidocaína es tóxica a medio plazo y en gatos es mejor hacerlas sin lidocaína o calcular muy bien la lidocaína para no llegar nunca a la dosis tóxica. Y si lo hacemos en bolos, usamos el fentanilo y la ketamina. Y estoy hablando de ketamina y me podéis pensar, oye, en la inducción no se habla de ketamina. No, en la inducción no habla de ketamina porque la ketamina no te deja, no desconecta del todo el cerebro, no pasamos al plano anestésico adecuado porque no le deja pasar al cerebro y no es ética utilizarla como inductor. Sin embargo, como analgésica funciona muy bien, la dosis es bastante más baja que como inductora, y para dolor somático, para dolor de músculos y de articulaciones y de huesos, va muy bien. La usamos mucho cuando se hace traumatología. ¿Cómo las ponemos las infusiones? Pues a través de una bomba de perfusión, que muchos habéis visto ya, que van con una jeringa, cargamos el contenido de las dosis que hayamos decidido poner y se ponen en el perfusor y se meten a través de un tubito finito o una bomba de infusión que también, según el modelo de bomba, pues incluso pueden calcular perfectamente bien las dosis que ponéis, le ponéis el tiempo, le ponéis lo que habéis puesto dentro de la jeringa. En el perfusor siempre. En estas bombas, las más sofisticadas, las programáis con el fármaco que habéis puesto y si decidís que vais a poner X miligramos, la bomba para cuando ha llegado al límite. Aquí tenéis también la tabla de lo que usamos tanto para inducción como para analgesia intraquirúrgica. Tenéis por aquí, no sé si en esta o en la siguiente, en las infusiones tenéis la dirección de una página web que vienen viene un montón de información y calculadoras para calcular las concentraciones y las infusiones continuas. Creo que está en la siguiente diapositiva. En la fase de recuperación, como decíamos antes, empieza cuando empieza a disminuir la concentración del anestésico en el cerebro, en el sistema nervioso central, se empieza a eliminar y para que se pueda eliminar este anestésico del sistema nervioso y del organismo en general, depende mucho del fármaco. Hay algunos fármacos que son, sobre todo los que ponemos vía intravenosa, tienen metabolización hepática y tienen excreción renal, es decir, se transforman en el hígado. Algunos fármacos, no solo los anestésicos, algunos fármacos que usamos, ponemos una forma farmacéutica que no es activa y que la tiene que metabolizar el hígado para que se convierta en metabolito activo. Y lo que ocurre después es que los transforman de alguna manera para eliminarlo, o bien por vía renal, que es la mayoría de las veces, lo pasan a sangre y se elimina por vía renal, pero también se puede eliminar por bilis y se puede eliminar por heces incluso, ¿vale? Y luego los fármacos que entran por vía inhalatoria se eliminan por vía inhalatoria. De hecho, los anestésicos inhalatorios entran en sangre y el 98% se elimina por vía respiratoria. Solamente se queda en plasma un 2% que se eliminará por metabolización hepática la mayoría de las veces.
Y en algunas ocasiones algunos otros fármacos se redistribuyen a tejidos menos perfundidos, sobre todo a la grasa. Y esto hay que tener cuidado porque tenemos que saber que si el animal está obeso, tendremos anestésico en la grasa y tardarán mucho en despertarse. Mientras que estamos despertando al animal, mientras que está ocurriendo esta fase de recuperación, tenemos que tener mucho cuidado. Y no es, el animal se está despertando, le saco el tubo, lo dejo en la jaula y me olvido de él. No, porque es la fase en que más animales se mueren. ¿Y por qué? ¿Porque hemos hecho algo mal? Sí, lo que hacemos mal es olvidarnos de ellos. No nos podemos olvidar de los animales. Hasta que el animal no esté completamente despierto, hay que seguir controlando sus constantes vitales, hay que seguir mirando si esa perfusión es buena, si la oxigenación de la sangre es buena y si está despertándose. Porque si tenéis un animal que respira mal y no puede respirar, se os va a ahogar. Si tenéis un animal que está muy obeso y tiene todavía fármaco en grasa, se vuelve a deprimir y se vuelve a dormir y se puede llegar a morir. Así que observamos y controlamos a los pacientes cuando se están despertando. ¿Yo qué es lo que recomiendo? Que los dejemos en la hospitalización, porque algunos fármacos, cuando se duermen o cuando estamos sedando, pueden provocar un poco de delirio o de disforia. Y estos mismos fármacos, si en la premedicación no ha ocurrido, a veces ocurre después en la recuperación y tienen delirio y se dan golpes, entonces hay que controlarlos. Pero una vez que entonces lo que recomiendo es que estén en una jaula a oscuras, o sea, con muy poquita luz en la hospitalización. Si puede ser que tengan calor dentro de la jaula y que esté un poquito acolchada la jaula por dentro. Le ponéis una toalla, una manta o algo para que, primero, no sigan perdiendo calor, segundo, no se den golpes, le ponemos una fuente de calor y además le ponemos una puerta de oxígeno o una mascarilla de oxígeno, porque hasta que no están completamente despiertos no respiran bien y como tienen el centro respiratorio deprimido, respiran menos. Con lo cual, si respiran menos, lo que va a ocurrir es que va a llegar menos oxígeno a las células. Entonces, esta fase de recuperación, mucho ojo, porque estadísticamente es la que más animales se mueren. Hay que seguir cuidando y mimando a nuestros pacientes. Lo vigilamos, seguimos con fluidos. Todo esto dependerá mucho del animal, dependerá del estado de salud. Si es un animal sano, ya no hace falta administrar los fluidos igual que en anestesia, porque ya no le estamos provocando tanta vasoconstricción o vasodilatación. Pero tenemos que tener una vía venosa acogida para, por si acaso hay que repetir algún fármaco o por si acaso tenemos que alguna emergencia poder tener la vía puesta. Le seguiremos poniendo algo de fluidos, le pondremos oxígeno y, si hace falta, les pondremos analgésicos. Entonces, tener cuidado porque, y repito, insisto y no me canso de decirlo, que es la fase con mayor mortalidad perianestésica. ¿Cómo termina? Pues cuando tenéis al perro levantado, cuando lo tenéis de pie y cuando han venido los propietarios y el animal se levanta y se pone a gemir y a jugar, perfecto, porque el animal está bien despierto. Si sigue ahí medio dormido, no es momento de que se vaya para casa. Dentro de la fase de recuperación, que puede ser mientras que esté en la clínica, si la cirugía ha sido muy severa, o para casa, tenemos que seguir haciendo analgesia postquirúrgica. Porque una cirugía, por sencilla que sea o por poco daño, entre comillas, que hayamos hecho, provocamos daño y hay dolor después. Así que si es una cirugía muy severa, es una trauma muy severa, que hemos hecho mucho daño, podemos seguir con las infusiones continuas, podemos seguir, si el dolor es un poco menos, solo con opiáceos, le ponemos sobre todo agonistas puros del receptor Mu, en este caso podemos poner morfina, metadona y ahora os añado el tramadol. El tramadol está discutido porque la absorción en perros es muy errática y a nivel gastrointestinal no se absorbe bien, pero al perro que le funciona bien, le funciona muy bien y es muy cómodo. Lo tenéis en comprimidos, el rango de dosis es muy alto, con lo cual es fácil de administrar. Han sacado un tramadol para perros palatable, para que se lo coman bien, porque el tramadol está un poco amargo, con lo cual nos viene muy bien. Si el dolor es menor, si sabéis que la cirugía ha sido un dolor pequeñito, pues yo qué sé, hemos hecho una cirugía de piel pequeña y que no va a doler mucho, le ponemos buprenorfina. Y continuamos con AINES. Las infusiones continuas van a ser tiempo corto, 1 o 2 días, los opiáceos van a ser tiempo corto, 1 o 2 días, pero los AINES los podemos poner hasta una semana. Y como hemos dicho antes, COX-1, COX-2 o COX-IPS. Tenéis aquí también lo que es la fase de recuperación y tenéis las tablas de las
Aquí hay menos dosis, pero bueno, tenéis aquí las tablas. Y esta es toda la infografía, que es la que os mandaremos luego cuando terminemos de dar las dos charlas, para que las tengáis.